Lo tenemos a Carlos, la bienvenida para poder detallar y conocer en extenso esta importante decisión, tanto del gobierno nacional como de los peruanos migrantes en el exterior y organizados en torno a instituciones. Y esa es la razón de ser. Carlos, bienvenido. Buenos días en el Perú, buenas noches en Italia. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Antes de todo, muy buenas noches ya por aquí prácticamente. ¿Qué tal? Un placer volverte a ver y sobre todo poder conversar y darles algunas informaciones que tú has manifestado y más que todo de esto lo hago en manera muy puntual como miembro fundador de esta coordinadora de políticas de Estado para los peruanos en el exterior y con gente de FOPEX, con quienes sostuvimos un encuentro en su día del premier del embajador Maurtua aquí en Roma. Esa fue una reunión realizada el día 13 de diciembre. Una escucha, ¿sí? Hay un pequeño problema de audio ligero, Mi Carlos. audio, sí. Sí, un pequeño, es una pequeña interrupción de audio, pero esperemos que la comunicación mejore Ok, con el desarrollo de esa es la indicación de producción. Adelante, adelante, Carlos. bien. Entonces, como lo hemos también ya publicado en las redes sociales, esta reunión que sostuvimos con el Premier está más que todo dentro de un marco, de un contexto que es la continuidad del trabajo que viene realizando la coordinadora y sobre todo en que nosotros hemos dado a conocer al ministro que hay la necesidad de poder colaborar con el actual gobierno, como lo hemos manifestado también al presidente de la República, como se lo hemos hecho saber también a través de un documento y donde paso a detallarles. Es decir, el tema de los peruanos en el exterior es un problema fundamentalmente de políticas de Estado, es decir, de políticas institucionales que tengan que ver con la inclusión social de un sector tan importante como somos nosotros los peruanos en el exterior, los retornados y los familiares en el Perú. Entonces, dicho esto, es de que dentro de todo ese trabajo de décadas que se viene realizando, llevamos a una de las conclusiones que hay la necesidad de incluir en una nueva constitución el capítulo derechos del peruano en el exterior. Entonces, dicho esto, significa que nosotros, los peruanos en el exterior, no estamos todavía dentro de lo que significa establecer, porque ninguno de los gobiernos parte de su agenda, incluso se han formado muy fundamentales y en las cuales han sido un fracaso, digamos. La creación de una ley de los consejos de consulta que ha sido modificada veces y que a las finales hay solo 2 o 3 consejos de consulta en todo el mundo. Es decir, 113, 116 consulados que existen en todo el mundo, hay aproximadamente 2 que están funcionando, es decir, ni siquiera el 1%. Eso debe llamarnos a la reflexión, porque los consejos de consulta no son otra cosa más que una representación de colaboración con misiones
consulares y las comunidades existentes en cada uno de los países en el mundo donde se encuentran, es decir, es de colaboración institucional con los consulados, en términos de actividades de carácter humanitario, social, cultural, de difusión, sobre todo de la peruanidad en el mundo. Y luego sobre el tema de la ley del retorno, donde ha habido tampoco ese eco o esa importancia que ha ido dentro de lo que significa una reinserción social, una reinserción económica, cuando el peruano regresa al país, incluyendo hasta con el reconocimiento de sus títulos, ya sean técnicos o no. Esto también, como se dice, hay un grande talón de Aquiles. De la misma manera, hemos logrado a través de todas estas luchas la creación del distrito 27, distrito electoral, y donde lamentablemente hasta el momento también brillan por su ausencia en temas muy directos de los peruanos en el exterior estos dos representantes, y que hace esto en que estas tres cosas muy fundamentales pues hayan sido hasta el momento un fracaso. Y lo otro es de que desde hace 16 años, desde el 2005, por abril del 2005, se creó la llamada Mesa Multisectorial para los peruanos en el exterior, pero donde los principales actores como peruanos en el exterior, por ejemplo, no tenemos ningún representante. Entonces, hay la necesidad de llenar vacíos, de cubrir espacios dentro de lo que significa una democracia representativa como es la nuestra, la democracia del Perú, y por lo tanto hay la necesidad de crear, sí, una nueva mesa de trabajo. Entonces, dicho esto, es de que también nosotros planteamos sobre la ley de una región extraterritorial de los peruanos en el exterior. Asimismo, esta ley que tiene que ser dentro de esa base de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, es decir, la 27867, en la cual los 3,5 millones de peruanos que nos encontramos fuera del país, tenemos que tener una estructura con una organización de competencias y funciones como cualquier otro gobierno regional que existe en el país. Y esto incluyendo como parte de esa organización democrática descentralizada de un gobierno regional de los peruanos en el exterior. Es decir, para que desde allí podamos delinear políticas también de Estado. De igual forma hemos planteado al gobierno en este encuentro sobre la creación de un instituto de la migración, es decir, para empezar por algo, porque de esto se trata. Y esto no necesita incluso ni pasar siquiera por el Congreso. Esto tiene que ser prácticamente como un organismo público descentralizado llamado Instituto Nacional de la Migración, y donde ello esté sujeto al gabinete, es decir, ser de una dependencia o del presidente de la República o del primer ministro, y donde estén bajo una dirección por la sociedad civil que somos nosotros los peruanos en el exterior. Por lo tanto, significaría de gran importancia, sobre todo para poder realizar trabajos y cooperación internacional, que es lo que se necesita en el país, por ejemplo. Y asimismo, hay la necesidad de la creación de un organismo financiero, llamado Banco de los Migrantes, o en alternativa, utilizar cómo podemos ver con el banco a través de un estudio que se deba de hacer por la Superintendencia de Banca y Seguros en nuestro país, y de alguna forma darle sostenibilidad a esta propuesta. Entonces, una cuestión sobre todo de un derecho a que el peruano, nosotros no somos sujetos en el país, desde un punto de vista económico y desde lo que significa el derecho a tener nosotros una comparación muy en lo que significa el crédito bancario como un derecho. Entonces, esto también
podría suceder, porque como tú lo sabrás, y hay estudios realizados, Néstor, nosotros solamente incluso el año 2020 y este año 2021 estamos cerrando con más de 3.800 millones de dólares enviados al país. Cash, contantes, sonantes, a través de nuestras remesas. Es decir, los indicadores internacionales y los indicadores incluso económicos que habían en el país, se pensaba de que nosotros íbamos a disminuir. Entonces, al contrario, ha crecido la necesidad de nuestros familiares, de nuestros hermanos, claro, allá en el país. Y como esto, dentro de una explicación sociológica, incluso tiene que ver algo con aquello que se llama que el peruano es solidario. Lo llevamos dentro en nuestro DNA, la solidaridad. Y por lo tanto hemos hecho los esfuerzos para enviar dinero incluso a nuestras familias allá en el país, y ha hecho incluso un aumento dentro de ese colchón que era muy establecido, que no superamos los 3.200, 3.400 millones de dólares, y por lo tanto estamos superando eso. Y no solamente allí, también a esto hay que sumarle los 600 millones de dólares que nosotros, a través del utilizo de los consulados, por estas llamadas servicios consulares que hace el peruano, ya sea por documentos, por renovación de un pasaporte, etcétera, etcétera, también son más de 600 millones de dólares. Y allí son más de 4.400. Si a esto lo sumamos, que también las llamadas exportaciones de los productos no tradicionales en nuestro país han crecido, han aumentado, pero claro, pues, somos nosotros los peruanos en el exterior. No es que el italiano te consume ni la cancha, ni la kiwicha, ni el oyuquito, por decirte, ni el choclo. Somos los peruanos que incluso difundimos esto en los demás países. Pero que esto puede ser mucho mejor articulado si es que se da también de alguna forma el poder para que nosotros los peruanos que nos encontramos fuera podamos esto realizarlo dentro de otros, digamos, dentro de otros enfoques de lo que significa la economía social y solidaria. Y para esto, para poder influir y desarrollar lo que es el agro, la agricultura, sobre todo local y regional en nuestro país. Y desde allí vincular en programas muy estratégicos, teniendo ya este mercado externo en los productos no tradicionales, y hacer una especie de mercados mucho más directos, porque a las finales son los intermediarios los que se llevan la mejor parte de la torta, como se dice. Sí, y totalmente. Que a las finales viene de alguna forma otra vez sancionado, viene otra vez, dicho en términos económicos, viene robado, saqueado el agricultor. Exactamente. Este es un diagnóstico, gracias Carlos por este diagnóstico, y de estos en algún momento 40 años en la que ha habido un divorcio del Ejecutivo con los peruanos en el exterior, y en estos 150 días que tiene el gobierno del presidente Castillo, es evidente que han habido coordinaciones, y eso se está manifestando en el documento. En la anterior entrevista dimos a conocer a través tuyo, Carlos, del documento con las iniciativas, que son las 10 iniciativas que de alguna manera las has resumido, de las propuestas que están sirviendo de insumo, entiendo, para la mesa técnica de trabajo que se va a iniciar en enero. Esos detalles quisiéramos conocer, porque eso ya se va a aterrizar con acciones y con recomendaciones, sí, que tiene que realizar la Cancillería para materializar estas iniciativas que van a permitir, como tú bien dices, dinamizar la relación ejecutiva con los peruanos en el exterior, y sobre todo con impacto económico mucho mayor de las 4.000 millones que en este momento se están generando, los 3 millones, casi 4 millones de peruanos en el exterior. ¿Cuándo se reúnen? ¿Cómo es la convocatoria del embajador? Esos detalles quisiera que los comentes a nuestros televidentes, sobre todo los peruanos que están en el exterior, Carlos. Bien, inicialmente se había quedado para el día de hoy, 22, por motivos logísticos,
y sobre todo nos llamaron los de a través de la embajada italiana por encargo del embajador Martinetti, y nos han propuesto que coordinemos a partir del 7 al 15 de enero. Entonces, eso va a ser una, digamos, una mesa que tiene que ver con Italia y Europa, pero lo que nosotros vamos es a la mesa también macro, que queremos una coordinación muy directa. Entonces, en los próximos días, la coordinadora sé que ya va a hacer una convocatoria para tener una reunión a través vía Zoom, que será posiblemente este domingo, va a ser, eso es lo que me acaban de informar, y esto va a ser para no solamente informar, sino analizar y poner los puntos prioritarios a nivel nacional, a nivel mundial, perdón. ¿Para qué? Para después priorizar cuáles van a ser las temáticas. Y aquí va a resultar otra cosa mucho más importante de lo que significan los mecanismos de la democracia directa participativa. Es de que son los mismos peruanos, a través de la coordinadora, las que vamos a elegir para luego nominar los representantes de la mesa de diálogo técnica con el Ejecutivo. Vamos a hacer una representación de 10, donde serán 5 por el continente americano, 4 por el continente europeo y 1 por los continentes de Asia, África y Oceanía, para darles integridad. Excelente. Entonces, esa será la mesa de trabajo, la mesa técnica de trabajo, para ir después de todos estos 10 puntos que los hemos ya enunciado en otras entrevistas, que tienen que ver con los derechos de los peruanos en el exterior y con estas políticas de Estado. Entonces, esto, es decir, lo que queremos es de que el gobierno dé espacios, el gobierno entienda que hay la necesidad de hacer políticas de Estado para los peruanos en el exterior. Nosotros estamos dispuestos y hay la necesidad también de una predisposición por parte del Ejecutivo a que pueda escucharnos y desde allí establecer vínculos ya formales para poder ir avanzando, y nosotros estamos dispuestos a colaborar con el Ejecutivo, con el Legislativo, en todo lo que signifique la parte técnica, incluso para poder algunos insumos legislativos, y por qué no, que sean unas propuestas nuestras, una discusión con el Ejecutivo, donde unas propuestas, parte de lo que estas sean llevados al, y es así donde nos se ocupen temas también tan importantes, no solamente van a ser para los peruanos en el exterior, sino también para un desarrollo armónico y sostenible, para ver con un desarrollo no solamente económico, sino con desarrollo social y humano, porque pensamos que esta debe de ser y es la angular de lo que será nueva Cancillería que tiene nuestro país. Parte de una Cancillería más identificada con los peruanos en el exterior. Evidentemente esta cita del 7 al 15 va a ser importante si pudiéramos tener la posibilidad de, antes de esa fecha, a través de ustedes, Carlos, entrevistar al embajador Martinetti para saber cómo va a desarrollarse el evento. Sería importante. Ahora, con respecto a los 10 puntos que ya es de conocimiento de la Cancillería y evidentemente del embajador, ¿cuáles creen ustedes que van a ser las de rápida ejecución? Tanto en el desarrollo y de la profundización de la democracia representativa que se está buscando, como de los temas económicos. ¿Cuáles son las prioridades? ¿Cómo ha previsto la coordinadora general de los PECs en el Bicentenario con respecto al encuentro del 7 al 15 en esta mesa de trabajo? Bien, hay dos componentes, digamos. Hay una macro y hay una componente regional
de país. En el caso nuestro, de la región, digamos, de las políticas de Estado macro, por ejemplo, lo que nosotros pensamos es de que es oportuno ya crear el Instituto Peruano del Migrante. Esa es una prioridad, que dependa directamente del primer ministro o del presidente de la República. Y que eso puede ser incluso hasta por un decreto supremo. No necesito pasar por eso es. En la otra es en los convenios bilaterales que tienen que ver en cada uno de los países, como son el sistema de pensiones, ¿no? Que existe la bilateralidad, luego son títulos técnicos, estudio, tanto en el país de acogida como en el país nuestro, es decir, cuando retornan al país, estos títulos de los peruanos que retornan deben de ser de alguna forma utilizados para el desarrollo en el país. Muchas veces hay tipo, como se dice, de dificultades. Después está también el tema relacionado en sus asistencias, sino también hay la necesidad ahí de crear algunas, no digo misiones, pero hay la necesidad de crear sobre todo organismos humanitarios, organismos de apoyo a los peruanos que se encuentran en dificultad, sobre todo ahora con este tema del COVID. Y eso debe de producirse en nuestro país. Perfecto. Y esto es digamos, las principales demandas que vamos a llevar nosotros a la mesa de diálogo. De acuerdo. Que después vamos a hacer sustentadas técnicamente con documentación factibles. Para son poder... factibles. Que son factibles además en el plazo inmediato. Y en la interna, ya en la parte final de la entrevista, con el agradecimiento, Carlos, en la interna, la coordinadora general de los peruanos en el Bicentenario, ¿cómo se está organizando para esta mesa de trabajo del 7 al 15 de enero del próximo año, en 2 semanas, 3 semanas? Sí, nos estamos organizando. Mira, ahí los trabajos están casi hechos. Seguramente vamos a tener que afinarlos. Se van a nombrar los responsables de las diferentes comisiones. Ya existen ya los mismos que han estructurado, realizado estos trabajos. Hay comisiones ya desde hace varios meses que han hecho estos trabajos y por lo tanto a darle la continuidad en ellos. De manera que sobre eso estamos ya organizados. E incluso vamos a realizar otra cosa, como se dice, la llave maestra va a estar, por ejemplo, en el caso de aquí de Italia, vamos nosotros a poner a disposición al embajador, como se lo hemos dicho, nuestros contactos que tenemos a los políticos, ya sea de las diferentes bancadas, ya sea Senado, y también en el mismo en otras que tienen que ver, por ejemplo, en materia de previdencia social, en lo que es el sistema de pensiones, que podría, por ejemplo, ver entre Perú, entre España y Perú, entre Argentina y Perú, entre los países de Francia, de Estados Unidos, y todos ellos estamos haciendo esos trabajos, porque es necesario que exista esto por como derecho internacional y de la cual existe incluso el pacto. Toda la maquinaria de los compatriotas en actividad. Palabras que quisiera pedir a pocas horas ya de la Navidad y a una semana del 2022, un saludo desde Italia para los compatriotas que están en los diversos países del mundo, como para
los compatriotas acá en el territorio nacional. Un saludo de Navidad y de Año Nuevo, Carlos, por favor. En esta época de Navidad va no solamente nuestro grande mensaje, que tiene que ser un mensaje de esperanza, un mensaje que lleve sobre todo dentro, digamos, en ese árbol, que cada una de las familias en el Perú y en el exterior lo tengan, pues en ese árbol debe de estar la unión familiar, fundamentalmente, la unión familiar, porque esa es la clave para poder salir adelante de todas las vicisitudes que puedan tenerse. Y dicho esto, es como, sobre todo, lo he manifestado ya en un mensaje y te lo he enviado de manera muy personal, es decir, es hora de que también no se hagan los locos quienes han creado toda esta pandemia en el mundo. Con esto no quiero culpar ni a las potencias de la China ni a los Estados Unidos, pero que definitivamente por toda esta guerra, por la vinculación de poder tener el control económico en el mundo, hay evidencias que esto ha sucedido, se les ha escapado de los laboratorios, pero también esto implica una cosa importante, que no podemos estar en esto que se salve quien pueda, sino que así como originaron todos estos problemas, también hay la necesidad que esta clase política mundial y económica asuma una responsabilidad social y ecológica para salvar el planeta, ¿no? Este planeta que es nuestro, y reconstruir un nuevo mundo con esperanza, de paz, equidad social y justicia social. Del mismo modo, va mi mensaje a todos los peruanos y peruanas, dentro del país y fuera del país, que han perdido vidas, que han perdido a sus seres queridos y no van a poder tener en esta Navidad el placer humano de poder abrazarlos. Eso duele. Y que aquí se pongan, como se dice, las barbas en remojo quienes tienen las responsabilidades políticas y han creado una especie incluso de la salud, no solamente en el Perú, sino también en el mundo, del sálvese quien pueda. Este tipo de realidad no da para más. Entonces hay la necesidad de ser cambiada y por lo tanto de considerar a los seres humanos del planeta y poniéndose más allá de lo que significan las leyes del mercado, de esos monopolios farmacéuticos y las patentes de invención por encima de estas leyes que significa la Navidad como un mensaje de amor y de salud para la humanidad. Es por eso que nosotros invocamos, aquí me asumo lo que digo, invoco al Estado, a los líderes estatales, a las empresas y organismos internacionales que promuevan la cooperación internacional y no solo la competitividad y la competencia, sino más bien que se busquen mecanismos de solución para la vacuna de todos los seres humanos de este planeta, porque hay regiones en el planeta que son muchos más vulnerables, como ocurre, y es penoso decirlo, en África, donde hay países que ni siquiera el 2% de inmunizados tienen. Y por lo tanto, sobre esto se tiene también que reflexionar. Y entonces, feliz Navidad para cada uno de ustedes y que sea sobre todo en gran regocijo, unión, fraternidad en cada una de nuestras familias. Muchas gracias. Muchas gracias también. Muchas gracias, Carlos, por esta oportunidad. Éxitos en esta mesa de trabajo. Estaremos en coordinación para ver la posibilidad de entrevistar al embajador Martinetti. Muchas gracias.